El, el título del mensaje de hoy domingo, 16 de junio del 2024, es que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, los creyentes estaban muertos en delitos y pecados, pero Dios nos dio vida en Cristo. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos dio vida en Cristo. Vayamos a la base bíblica. Vamos a Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Repito, el título, el mensaje de hoy es que los creyentes pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos dio vida en Cristo. Amén. La base bíblica, como hemos dicho, es de Efesios capítulo 2, del 1 al 6. Efesios capítulo 2, del 1 al 6. Dice así la escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Este es Efesios. Hay que volverlo a leer. Ahí vamos a volverlo a leer. Miren, mis hermanos, hagamos un retrato de lo que éramos antes sin Cristo. ¿Qué dicen las Escrituras? Que éramos antes sin Cristo. Realmente es un retrato estremecedor, terrible, pero eso es lo que dicen las Escrituras. Estábamos muertos, dice las Escrituras, en delitos y pecados, hijos de ira, destituidos de la gloria de Dios, condenados a sufrir el justo juicio de Dios. Eso éramos. Si hay un diagnóstico más claro, es el siguiente: muertos en delitos, de lo que éramos antes de venir a Cristo, muertos en delitos y pecados, hijos de ira, destituidos de la gloria de Dios, condenados a sufrir el justo juicio de Dios. Dice la carta de Efesios, volvemos a leer: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo, además, en la carta de los Romanos, explica que por la desobediencia del primer hombre, Adán, el pecado entró al mundo, y por el pecado la muerte. Y que por tanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Repito esto, lo que explica Pablo. Pablo dice que por la desobediencia del primer hombre, Adán, el pecado entró al mundo, y por el pecado la muerte. Y que como todos pecaron,
estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero leamos lo que dice la Escritura. Dice Pablo en Romanos: por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que dice la Escritura, Pablo. Y esto es importante entenderlo. Es básico entenderlo. Ojalá que nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro espíritu lo capte. Basado en las Escrituras, entendemos que todos los hombres pecamos en Adán, cuando éste desobedeció el mandato de Dios de no comer del fruto del árbol del bien y del mal. En esta fatal decisión de Adán, esta desobediencia de Adán, nosotros también desobedecimos. Esto es algo espiritual. Nosotros también desobedecimos, porque estábamos en Adán y por lo tanto morimos espiritualmente. De esa cuenta, al nacer, todos los hombres nacemos espiritualmente muertos, porque nacimos en pecado. Esto es importante. Vuelvo a repetirlo, por favor. Esto es vital entenderlo. Cuando pecó Adán, nosotros también pecamos, porque estábamos en Adán y morimos espiritualmente. Al nacer, como nacimos en pecado, nacemos espiritualmente muertos desde pequeños. Antes de tener vida en Cristo, nos dejamos llevar, dice la Escritura, por la corriente de este mundo. Por donde iban los demás, nosotros íbamos. Increíblemente, los creyentes estábamos caminando alegremente por la senda ancha que nos lleva a la destrucción eterna. Los creyentes, mis hermanos, antes de Cristo, estábamos ajenos a la vida de Dios. Estaba rota nuestra conexión con Dios, no había comunión con Dios. Incluso, mis hermanos, vean esto por favor, no queríamos saber nada de los caminos de Dios. No queríamos y a veces no queremos que Él nos gobierne. Nos convertimos, vean esto, en enemigos de Dios. Y asustémonos, es terrible el diagnóstico este. Nosotros los creyentes, antes de tener vida en Cristo, estábamos siguiendo y obedeciendo al príncipe de los poderes invisibles de este mundo. Estábamos obedeciendo y siguiendo al príncipe de los poderes de este mundo, del mundo invisible. El mundo invisible donde se manifiesta todo tipo de oscuridad y muerte. Los creyentes, mis hermanos, antes de conocer a Cristo, éramos parte del sistema de Satanás. Antes de que Cristo nos rescatara de este mundo de maldad. Y por todo este diagnóstico, los creyentes, antes de tener vida en Cristo, estábamos condenados a sufrir el justo juicio de Dios por el pecado, separados de Dios para siempre, destinados a experimentar la ira de Dios. Éramos hijos de ira. Este es el diagnóstico, mis hermanos, real, terrible, estremecedor, planteado por el apóstol Pablo, de lo que éramos los creyentes antes de Cristo, muertos en delitos y pecados, hijos de ira, destituidos de la gloria de Dios. Los creyentes, nosotros, no podemos negar que hemos vivido así. De esta manera terrible antes de Cristo. Hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Seguíamos la corriente de este mundo. Obedecíamos al príncipe de la potestad del aire. Éramos enemigos de Dios. Y por lo tanto estábamos condenados a sufrir el justo juicio de Dios. Destinados a experimentar la ira de Dios por nuestros delitos y pecados. Pero repasemos qué dicen los pastores y teólogos más importantes, los teólogos que están ahora vivos. ¿Qué le dicen a su congregación?
por lo menos el pastor escocés Alistair Begg, él escribe un sermón que se llama Tal como fuimos. Él dice, este diagnóstico de Pablo de la condición de los hombres es grave, es integral, es divino. Eso es lo que expresa este pastor a su congregación. Explica este pastor que nuestros pecados nos separaron de Dios. Fuimos hechos por Él, le dice a su congregación este pastor, fuimos hechos por Él, fuimos hechos para Él, y sin embargo, por naturaleza, elegimos vivir sin Él. Todo fuera de Cristo, dice este pastor, todos somos hombres muertos caminando, mujeres muertas que caminan. La expresión de este pastor. Por supuesto, le dice la congregación, estamos físicamente vivos. Podemos levantarnos y salir por la mañana, dedicarnos al deporte, a la música, al comercio, a la academia, a la política. Además, dice el pastor, disfrutamos la amistad, disfrutamos a la familia. Pero la Biblia nos dice que mientras pasamos por todo eso, lo hicimos como hombres muertos. Otro pastor también está vivo, David Jeremías, de 83 años. Él escribe, hace un estudio a su congregación, lo que dice la Biblia sobre la salvación. Este pastor, David Jeremías, afirma que antes de tener vida en Cristo estábamos espiritualmente muertos. Él explica a su congregación, una persona físicamente muerta no puede salir de su propia tumba. Tampoco una persona espiritualmente muerta puede salvarse a sí misma. Y le enseña a su congregación que estar muerto espiritualmente significa que es incapaz de comunicarse con Dios. Desde el día que nacemos, dice este pastor, desde la desobediencia a Dios en el jardín del Edén por Adán y Eva, toda alma del ser humano ha sufrido una muerte espiritual. Lamentablemente, antes de Cristo, vivimos de acuerdo con los valores y creencias de este mundo, un mundo dominado por Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Hemos sido antes de Cristo, fuimos contados entre los hijos de desobediencia. Otro pastor está vivo, Steve Lapson, de 73 años. Él hace un sermón, la salvación es del Señor. Él declara que el primer hombre, Adán, pecó y su transgresión y culpa fueron inmediatamente imputadas a toda la humanidad. Dice que la culpa y corrupción de Adán fueron transmitidas a su descendencia natural en el momento de la concepción. La naturaleza perversa de Adán se ha extendido, dice él, a la totalidad de cada persona. Antes, dice él, antes de tener a Cristo, antes de Cristo en nosotros, nuestras mentes están oscurecidas por el pecado, incapaces de comprender la verdad. Nuestros corazones están contaminados, incapaces de amar la verdad. Nuestros cuerpos están muriendo, progresando hacia la muerte física. Nuestras voluntades están muertas, incapaces de elegir el bien. Nadie busca a Dios. Repite lo que ya había dicho, nadie busca a Dios. David, nadie es capaz de hacer el bien. Está repitiendo lo de David, lo de Pablo. Todos están bajo maldición de la ley, que es la muerte eterna antes de conocer a Dios. Esto es lo que dicen los teólogos. Pero Dios nos dio vida. Esa es la gran noticia. Dios nos estando muertos en delitos y pecados, sin podernos salvar, Dios nos dio vida en Cristo. Y esta es la gran noticia. Las Escrituras nos revelan que nuestro Padre eterno
quien es grande en misericordia, nos dio vida estando nosotros muertos en Cristo, juntamente con Cristo. Y nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Eso fue lo que leímos. Pero volvamos a leer porque esto es importante entenderlo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Y cómo reaccionan estos pastores? El Lapson dice que, Pastor Lapson, dice que antes que Adán pecara, Dios había decretado y determinado la salvación para los pecadores. Hace una introducción de este tipo. Antes que Adán pecara, Dios ya había decretado y determinado la salvación para los pecadores. En la eternidad pasada, explica Lapson, el Padre eligió un pueblo en Cristo que sería salvo. Antes de que comenzara el tiempo, sigue explicando, Dios eligió a muchos de entre la humanidad a quienes se propuso salvar de su ira. ¿Se recuerda que estamos bajo la ira? Se propuso salvar. Esta selección, dice, no se basó en ninguna fe prevista a quienes Él eligió. Tampoco fue motivado por su bondad en ellos. Si, en cambio, fue promovido por su infinito amor y su inescrutable sabiduría. Dios puso su afecto en sus elegidos. Y explica, sigue explicando, en la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo a entrar en este mundo caído con la misión de redimir a su pueblo. Jesús nació bajo la ley divina para obedecerla plenamente en nombre de los pecadores desobedientes que la han quebrantado repetidamente. Explica este lapso. En la cruz, Jesús cargó con la ira absoluta del Padre por los pecados de su pueblo. En esta muerte, el Padre transfirió a su Hijo todos los pecados de todos aquellos que algún día creerían en Él. Por la sangre de Jesús en la cruz, Dios se reconcilió, hubo una reconciliación con el hombre pecador, estableciendo la paz entre ambos, entre el pecador y Dios. Y esto me gusta. Y en el tiempo, dice, divinamente señalado, sigue explicándole a su congregación este pastor, el Espíritu quita de cada persona elegida su corazón incrédulo, de piedra, endurecido y muerto en pecado, y lo reemplaza con un corazón creyente de carne, receptivo y vivo para Dios. El Espíritu implanta vida eterna dentro del alma, espiritualmente muerta. Repito esto, el Espíritu implanta vida eterna dentro del alma espiritualmente muerta. Concede a los hombres y mujeres elegidos los dones del arrepentimiento y de la fe, permitiéndoles creer que Jesucristo es el Señor. Lapson termina diciendo, la nueva vida del Espíritu produce un nuevo amor por Dios, nuevos deseos de obedecer la palabra de Dios, producen una búsqueda de santidad. Hay una nueva dirección de vida, hay una nueva pasión por Dios. Este es Lapson, el pastor David Jeremías. Él dice que Dios, que es rico en misericordia, retiene la ira y la muerte eterna que merecemos. Y dice, esto fue hecho porque el Padre transfirió nuestro castigo en su Hijo Jesucristo para poder ser salvos. Cristo murió por nosotros sin merecerlo. Jesús pagó el precio por nosotros. El gran amor de Dios hacia nosotros, los pecadores, es la razón por la que podemos ser salvos.
Finalmente, este otro pastor, Alistair Begg, él escribe un sermón, hermanos, de casi 20 páginas a su congregación, y esta, pero Dios pone, así se llama el sermón, pero Dios. Dice que él expresa que nosotros estábamos muertos, que estábamos esclavizados, que estábamos condenados, pero Dios nos ha resucitado y vivificado en Cristo. Explica este pastor que Dios nos llama a salir de nuestra muerte a la vida, de nuestra esclavitud a la libertad, de nuestra condenación al gozo de su presencia. Y eso me gusta. Vean lo que escribe, lo que le dice a sus feligreses este pastor, que la historia del creyente es: yo estaba muerto y Jesús me dio vida. Esa es la historia. Yo estaba muerto y Jesús me dio vida. Yo era parte de los muertos vivientes. Escuché la voz, Él me llamó a la vida. Repito esto, miren, su historia, le dice a sus feligreses, la historia del creyente de ustedes es: yo estaba muerto y Jesús me dio vida. Yo era parte de los muertos vivientes. Escuché su voz, Él me llamó a la vida. Y este pastor me gusta porque es un pastor que incluye también canciones nuevas. Hay un autor que yo desconozco y oí la música también, Bob Kauflin se llama este autor. En el 2006 él escribió "Oh gran Dios", y dice la estrofa, una estrofa de este himno: estaba cegado por mi pecado. Fíjense cómo dice el himno que este pastor le da a sus feligreses. Estaba cegado por mi pecado, no tenía oídos para escuchar tu voz, no conocía tu amor interior, no tenía gusto por las alegrías del cielo. Entonces tu espíritu me dio vida, me abrió tu palabra. A través del evangelio de tu Hijo me dio esperanza, infinita paz. Estos son los himnos actuales, ese tipo con buena teología. Repito, estaba cegado por mi pecado, no tenía oídos para escuchar tu voz, no conocía tu amor interior, no tenía gusto por las alegrías del cielo. Entonces tu espíritu, todo es obra de Dios, me dio vida. Ese es termino el mensaje. Los creyentes, mis hermanos, esto es lo más importante. Los creyentes pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. ¿Cómo se hace eso? Repito, los creyentes pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Lo que dice la Escritura, lo que hemos leído es que estábamos destituidos, estamos muertos en delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios, hijos de ira, condenados a sufrir el justo castigo de Dios. Pero que Dios, que es grande y misericordioso, nos dio vida con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mis hermanos, los creyentes éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos hijos desobedientes. Pero ahora, mis hermanos, vean esto es lo más importante del mensaje. Somos hijos mansos. Somos hijos tranquilos, somos hijos obedientes, que hemos sido preparados para gloria. Pero aquí, ¿y esto es por qué sucedió? ¿Cómo fue que nos dio vida? ¿A quiénes les dio vida? Les dio vida a aquellos, mis hermanos, vean por favor, que fueron conocidos y escogidos antes de la fundación del mundo. Por Dios, por el Padre, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. A esos les dio vida. A esos en un momento de su vida terrenal son los que pasan de muerte espiritual a vida espiritual. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que estos pasan de muerte espiritual a vida espiritual? Y vean, este es el gran mensaje de la Escritura.
Para que esto suceda, para que haya vida espiritual, para que de la muerte espiritual pasemos a la vida espiritual, Cristo tiene que hacer morada dentro de nosotros. Ese es el mensaje. Cristo tiene, no hay otra manera. Esto es sobrenatural. Cristo tiene que hacer morada en nosotros. Para que pasemos, por favor, esto es importante que nuestro espíritu lo entienda. A estos hombres escogidos antes de la fundación del mundo, viven aquí en la tierra, viven alegremente, están muertos en delitos y pecados, tienen muerte espiritual, están ajenos a la vida de Dios, pero para que tengan vida espiritual, porque han sido escogidos para ser iguales al Padre, al Hijo, la única manera es que Cristo, por eso es que murió Cristo, venga a vivir, a ser morada dentro de ellos. ¿Y cómo es eso? Pablo, vean lo que escribe Pablo. Le dice a los corintios, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. No, o no os conocéis que a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros. Tiene que estar Cristo en nosotros. No hay otra manera, no podemos tener vida espiritual si no está Cristo en nosotros. Pero, y esto, este es un anuncio, es el Evangelio, de que Cristo tiene que estar dentro de nosotros para tener vida espiritual. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Qué más dice Pablo? En Colosenses dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, esto sucede después de la venida de Jesucristo, después de la muerte de Jesucristo. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y cuando Cristo entra en nosotros, mis hermanos, oigan esto por favor, porque hay una prueba, hay una evidencia. Cuando Cristo está en nosotros, comenzamos a evidenciar gozo y paz. Es lo primero. Gozo y paz. Y comenzamos a tener, vean esto, la mente de Cristo. La mente de Cristo. Porque Cristo está en nosotros. Y comenzamos a tener el mismo sentir de Cristo. ¿Cómo es eso? Al mismo sentir de Cristo. Y asústense, se comienza a formar el carácter de Cristo en nosotros. Es algo sobrenatural. Comienza a formarse el carácter de Cristo en nosotros. El fruto del Espíritu Santo comienza a verse en aquel que está Cristo en él. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el carácter de Jesucristo. Y entonces estos hombres que están, en la cual el Espíritu Santo, Cristo está en ellos, pueden decir como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y es importante porque a ese hombre, miren mis hermanos, a ese hombre que hace morada a Cristo, y el Padre, dice otra escritura, el Padre y el Hijo hacen morada en ese Hijo que ha sido escogido antes de la fundación del mundo para ser semejante a Jesucristo, hacen morada. Este hombre, él ve que tiene paz, él ve que tiene gozo, pero no es él, es Cristo en él. Y no puede gloriarse, no puede andar diciendo yo tengo paz, yo tengo gozo, porque es Cristo el que tiene paz en él. Es por Cristo. No se puede él arrogar ninguna virtud, porque es el que pone las virtudes, es Cristo. Entonces el mensaje, mis hermanos, es aquellos que así, repito esto aquellos que han sido escogidos antes de la fundación del mundo,
que tienen que mostrar el carácter, tienen que ser semejantes a Cristo aquí en la tierra y ahí en la eternidad. Tienen que estar esperando, anhelando que Cristo venga a ellos. Si por alguna circunstancia, oigan esto por favor, si por alguna circunstancia creemos que no tenemos el Espíritu Santo, el Cristo en nosotros, esperemos, clamemos para que Cristo esté en nosotros. Ya va a llegar el momento, porque si fuimos escogidos, va a llegar el momento en que va a estar el Espíritu, el Cristo en nosotros, y entonces nosotros vamos a mostrar el carácter de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar para que esté Cristo en nosotros. Y aquellos que ya tienen a Cristo dentro de nosotros, pues agradecerle a Dios y no jactarse, porque no es de ellos, es Cristo viviendo en ellos. Ellos están muertos, como dijo Pablo, sino muestran el carácter de Cristo. Ya los judíos, porque antes eran hijos de ira, destituidos de la gloria de Dios, pero ahora son hijos con gozo y paz por Jesucristo. Amén, mis hermanos. Esto es. Este es el Evangelio. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y si no tenemos todavía el gozo y la paz y la paciencia y la benignidad, tenemos que luchar, diciéndole al Señor, esa es tu promesa. La promesa que esperamos es el Evangelio, que Cristo entre a nosotros para gobernar nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, cierren sus ojos. Señor, haz que este mensaje nos llene, nos entre hasta las coyunturas, los tuétanos, como dice tu palabra, para que entendamos tu palabra, que tu evangelio. Es la gran noticia que ahora tú vas a estar dentro de nosotros, para que nosotros tengamos tu carácter, pero no somos nosotros. Y el Padre mira, no a nosotros, sino a ti que estás en nosotros. Y se goza el Padre. Nosotros estamos muertos. Cualquier cosa que tengamos de amor, de paciencia, de dignidad, es por ti, Señor. Queremos tenerlo porque estamos también felices. Nuestra ganancia es estar contentos y estar agradecidos, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice esta manada pequeña, Señor. Y bendice a los que van a oír este mensaje, Señor. Amén y amén. Un aplauso para el Señor.